¿Estás aprendiendo español con mi libro Superventas? Enhorabuena, has tomado una decisión muy inteligente. En este vídeo complemento el material de tu libro con audios grabados por mí, más algunas explicaciones. Así podrás sacar el máximo partido. Dentro vídeos. Bienvenidos a Leo Babel Español. En este vídeo podrás escuchar los contenidos del nivel 1. Al ser español nativo podrás acostumbrarte a la dicción estándar del español de España. Los contenidos grabados están marcados en tu libro con el icono. En esta serie de vídeos podrás escuchar estos contenidos, así que no te pierdas ninguno. Sin más demora, vamos a ello. En primer lugar, encuentras un pequeño texto introductorio. La lectura es un pilar fundamental para aprender un idioma, como te contaba en mi vídeo No a la gramática. Mi intención es que tengas un input y empieces a reconocer la lengua. No importa si no entiendes mucho, poco a poco. Te voy a leer el primer texto en español con algunos comentarios personales. Son las 8 de la mañana. El despertador suena y Pedro quiere dormir. Pero es lunes y debe ir a trabajar. Sin embargo, sabe que las vacaciones de Navidad están ya muy cerca y pronto podrá visitar a su familia. Ahora vive lejos de su gente. Como ves, he marcado algunas palabras elementales que son importantes en negrita. Empecemos poco a poco. En primer lugar tenemos la hora, son las 8 de la mañana. En esta primera frase uso la forma más común de decir la hora. Nota que se usa el verbo ser en plural y no en singular. Esto es así con la única excepción de la 1 de la tarde o la 1 de la madrugada. En este caso digo que son las 8 en punto, pero también se puede omitir y decir simplemente las 8 con el mismo significado. La hora va normalmente seguida de la parte del día, mañana, tarde, noche, madrugada, a no ser que sea muy obvio, en cuyo caso se omite. O sea, si hemos amanecido pronto y respondemos a alguien que nos pregunta por la hora, simplemente son las 8, es obvio que es por la mañana. En el libro encontrarás más sobre la hora. Dormir. También se dice schlafen o sleep en inglés. Dormir es un verbo esencial y verás en el libro que los verbos en español acaban en ar, o ir. Seguidamente tenemos lunes, es uno de los días de la semana. Si has tenido contacto previo con el español, puede que tengas confusión respecto a cuándo usar ser o estar. En este caso diremos que es lunes porque es algo inmutable y que caracteriza al día. Luego nunca estar. Lunes es el primer día de la semana y si conoces algunas otras lenguas románicas, verás que los días de la semana son bastante parecidos por lo general. En italiano, lunedì, en francés, lundi, en catalán, dilluns, en gallego, luns. Trabajar es otro verbo esencial, arbeiten o work en inglés. Después tenemos cerca. En este caso, como ves, usamos el verbo estar. El motivo es que cerca no es una cualidad de las vacaciones de Navidad, sino que queremos situar temporalmente el momento actual en relación con las vacaciones. La regla de oro para ti sería, si hablamos de situación, tienes que usar el verbo estar. Luego, las vacaciones de Navidad están cerca y no son cerca, ¿ok? Familia. Esta palabra seguro que la entiendes con solo leerla. Con esto solo te quiero mostrar que puede haber conexiones entre idiomas y debes usar esto como palanca para aprender más rápido. Lejos es lo contrario de cerca. También podríamos decir ahora está lejos de su gente. Su gente
es una expresión que se usa sobre todo en lenguaje informal. La gente es, como ves en la diapositiva, Leute o people. Pero cuando esa gente pertenece a alguien, o sea, la gente de él, lógicamente no hablamos de todo el mundo. Nos referimos a su círculo cercano, las personas de su entorno, ya sea familia o amigos. Continúo leyendo el texto. Se despierta y se ducha antes de tomar un desayuno apetitoso y mira el reloj. Es hora de ir a la oficina y, al no tener coche, debe tomar el transporte público. Puede elegir entre el autobús o el tren, y hoy escoge el tren. El tren entra en el andén de la estación y Pedro se sube al tren. Durante el viaje empieza a soñar con esas vacaciones de verano en la playa. Allí reservó 7 noches en un hotel cerca del mar. Espera poder relajarse y también visitar la ciudad cercana a apenas 20 kilómetros. Allí la comida es deliciosa y las fiestas son muy populares. Antes de ir de vuelta a casa, irá a ver un partido de fútbol de su equipo preferido. Empezamos primero con se despierta. Esto es un verbo que se conoce como verbo reflexivo. En el libro encontrarás algún ejemplo más y también cómo se conjugan. Desayuno. Esta palabra tiene una gran analogía con breakfast, aunque no lo parezca a simple vista. Y es que breakfast alude a romper el ayuno, que es justo lo mismo que quiere decir desayunar. Si comprendes estos trucos, seguro que podrás interiorizar nuevos conceptos sin ningún tipo de complicaciones. Oficina es otra palabra que en inglés es muy similar, office. Coche, esta palabra es sinónima de auto, que es también como se dice en alemán, o automóvil. En Latinoamérica escucharás, sin embargo, carro, que curiosamente es la palabra usada para denominar a este vehículo en portugués. Tomar, en este contexto, significa hacer uso del transporte público. Tomar es común en Latinoamérica, en España, sin embargo, se usaría el verbo coger. Elegir o escoger son verbos sinónimos y se refieren simplemente a tomar una decisión. En este caso, nuestro protagonista tiene que tomar una decisión y montar en el autobús o montar en el tren para ir al trabajo. Viaje. Esta es una palabra muy similar también en otros idiomas latinos, por ejemplo en italiano viaggio, en francés voyage, en portugués viaje. Playa, igualmente también similar en otros idiomas latinos, por ejemplo en catalán es platja, portugués praia, en italiano spiaggia. Como ves, siempre vas a tener una cierta ventaja si ya conoces otro idioma romance, y con estas palabras que te resalto simplemente quiero que veas esas conexiones y que de esa manera pues puedas interiorizar estas nuevas palabras sin mayor dificultad. Hotel procede del francés hôtel y se usa en muchos idiomas. Evidentemente es lo mismo también, por ejemplo, en inglés o en alemán. Mar es también una palabra que es muy similar en otros idiomas latinos. Por ejemplo, tenemos en francés mer, en italiano mare, en portugués mar. Cercana. Ciudad cercana es equivalente a ciudad que está cerca, que ya has aprendido antes. La forma cercana indica que es un adjetivo porque complementa a un nombre como es ciudad. Kilómetros. Una palabra también muy similar en muchos idiomas porque tiene origen griego, que ha impregnado muchos idiomas en Europa. Gilia es 1000 en griego, de ahí viene kilómetros. Comida se refiere a los alimentos que comemos,
pero también se puede usar como un sinónimo de almuerzo, o sea, la comida que se come a mediodía. Fútbol. Este término se conoce como un anglicismo, o sea, es un término que se ha importado del inglés y que es bastante similar en otros idiomas, como también ocurre, por ejemplo, en alemán. Continúo leyendo el último párrafo del texto. Pedro llega a la oficina, pero el día será corto. Después de trabajar empezarán ya sus vacaciones de Navidad. Será corto es una cualidad que describe el día. Luego el día es corto y no está corto. El antónimo de corto es largo. Este ha sido tu primer texto en español. No tengas miedo y ve poco a poco. Escucha este vídeo varias veces mientras lees el texto y verás cómo internalizas los nuevos conocimientos sin necesidad de memorizar nada. Te espero en el próximo vídeo.